Hola Daniel, hola Elsa, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, qué lindo verlos. Una alegría tenerlos en esta sexta charla. Gracias por aceptar el desafío. Muchas gracias. Fue a través de mucha insistencia y de postergaciones que llegamos a esta charla con ustedes, pero nosotros particularmente teníamos una expectativa muy grande de que los hermanos que están presenciando estas charlas pudieran escucharlos a ustedes, y principalmente la charla de hoy está más pensada no tanto en las familias que hacen escuela en casa, sino más bien aquellos pastores y líderes en iglesias que están viendo grupos de familias que están empezando a avanzar en esta dirección, y ustedes están viendo como una locura que está ocurriendo, como algo que está pasando. Bueno, hoy tenemos acá a Daniel y Elsa, que ellos están cuidando no solo de una congregación, sino de congregaciones en diferentes partes de Argentina, de Chile, de Uruguay, y han visto desenvolverse, primero con mucha desconfianza, y luego ellos nos van a relatar el viaje que han tenido en este sentido, pero nos interesa la experiencia pastoral, la experiencia de liderazgo de ustedes al estar a lo largo de estos últimos 8 años viendo crecer el número de familias en las congregaciones que ustedes están cuidando, que están haciendo educación domiciliar, escuela en casa, homeschool, como lo quieran llamar, ¿no es cierto? Así que les damos la bienvenida, les agradecemos. Les agradecemos mucho. Por otro lado también, sepan que estamos mirando las preguntas a medida que se desarrolle la charla. Tenemos hermanos, tenemos especialmente a Iván, que está mirando, anotando y mandándonos las preguntas que surjan, que les podamos hacer a Daniel y a Elsa. Bueno, Bárbara. Daniel y Elsa, estamos... Un privilegio tenerlos con nosotros. Sí, gracias por invitarnos. Es un milagro esto de la comunicación, ¿no? Porque estamos a miles de kilómetros. Ustedes están en Boston, nosotros acá en San Miguel, en Buenos Aires. Y la verdad que también que haya tantos, yo pude mirar casi todos los lunes pasados, y bueno, encantado con todos los testimonios, la familia Kerr, la familia Castillo, y bueno, Dani, tus conceptos siempre nos admiran, por lo menos a mí me admiran la seguridad que tenés para hablar de la familia y la base bíblica también. Bueno, tengo que aclarar a los que no lo saben, Daniel es mi pastor, mi padre espiritual. Y bueno, tiene una tarea bastante ardua que le cayó en las manos, así que conoce muy de cerca todo este proceso, ¿no? Soy amigo de Dani, y el papá de Dani, Iván, ha sido una bendición para mi vida. A través de él conocí el reino de Dios, y estuve al lado de él hasta el mismo día que falleció. Sí. Y ahora que Dani, que estemos juntos compartiendo la carga y la obra, es un milagro. Es un lujo. Mi esposa Elsa hoy cumple años. Oh, pero no lo tenías que decir. ¡Qué grande, Elsa! Ella me dice que no lo tenía que decir. Sí, ¡Feliz cumpleaños, Elsa! Festejo con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Linda manera de festejarlo. Lo festejamos en cuarentena. Dani y yo estoy suponiendo, como vos dijiste, que estamos hablando a familias que ya están involucradas en esta experiencia de estar haciendo educación domiciliaria o escuela en casa, no sé cómo, tiene varios nombres. Pero yo quisiera remarcar, por lo menos mi participación y mi charla hoy, que son familias que están haciendo eso a causa de que han entendido el reino de Dios. Son familias que están comprometidas con el Señor, que reconocen la autoridad de Jesucristo, la autoridad de su palabra. Estoy entendiendo de que son familias que saben que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que es formarnos a la imagen de Cristo, y que obviamente quieren lo mismo para sus hijos. Lo que nosotros queremos para nosotros, porque entendemos que nos hace bien, lo queremos para nuestros hijos. Y en esa búsqueda de poder ayudarle a sus hijos en este camino de encontrar
también que ellos se tienen que encontrar con Dios, es que las familias que estamos tratando han buscado, casi que nos han empujado desesperadamente. Me gustaría contar ahora cómo fue el proceso que vivimos hacia este tema de cómo restar mundo en los hijos, y ahora quiero hablar de esta palabra mundo también, y cómo hacer que el reino de Dios crezca en sus vidas. Bueno, hago esta aclaración porque no sé cuál es la audiencia que tenemos. Puede haber gente que esté buscando a través de este, no sé qué es, un programa, un link, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Esto sería un video de YouTube, va a terminar siendo. Ahora es un video, pero una vez que termine la charla va a quedar como un video colgado en YouTube. Bueno, pido perdón por lo poco tecnológico que soy, pero me tienen que tener paciencia, ya cumplí los 70. Y lo que quiero decir es que algunos quizás nos están viendo porque buscan otro tipo de aconsejamiento, tienen otro tipo de dudas, cómo inscribir a un chico, cómo sacar, cómo hacer, qué no hacer. Bueno, todo eso tendrá que ser en otro foro. Yo quiero aclarar, estoy hablando a familias que tienen esa carga de que sus hijos lleguen también a conocer al Señor como ellos lo han conocido. Es así, es así. Daniel, bueno, háblanos o háblenos los dos con toda libertad. ¿Cómo fue este viaje? O sea, ¿cómo están ahora ustedes? ¿Cómo llegaron a estar cuidando de cientos de familias en diferentes congregaciones, en diferentes lugares del país y de otros países que están haciendo homeschool, y hace solo 8 años atrás nadie? Cuéntenos ese viaje, por favor. Si me permitís, quiero hacer una aclaración de lo que dije recién, Dani. Sí, dale. Cuando yo digo que hay familias que quieren restar mundo y sumar reino de Dios, quiero aclarar esta palabra mundo, porque algunos dicen, ¿qué? Porque hay marcianos, hay de Marte, acá hay de Venus. A veces escuchamos, no son del mundo. ¿Y qué queremos decir con eso? La misma Biblia usa este lenguaje, eso quiero decir en primer lugar. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El apóstol Pablo dice que algunos están siguiendo la corriente de este mundo. Y Santiago, otro apóstol que escribe otra de las cartas, le dice a la iglesia, miren, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Todos ellos, y toda la Escritura, y Jesús mismo, lo que está describiendo con esta palabra mundo, y lo que describe claramente las Escrituras, la Biblia, es un estilo de vida que difiere y aún se contrapone a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Una escala de valores diferente, distinta y opuesta al reino de Dios. Y abarca, por supuesto, todos los aspectos de la vida. Por lo menos quería que, si alguno se está viendo por primera vez o algunos no conocen el Nuevo Testamento, que no va a entender, quiero que se entienda, porque yo la uso muy seguido, entonces en esta charla también, y quería hacer esta aclaración. Buenísimo. Sería bueno si después nos das en la práctica cómo las familias podríamos restar mundo y incrementar la presencia del Señor, ¿no? Eso sería, creo que muy positivo para todas las familias. Puedo darlo. Ahora, teníamos una pregunta anterior que era nuestra experiencia. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo empezaron ustedes a mirar esto con menor desconfianza? En realidad nos gustaría que nos cuenten primero la desconfianza. O sea, ¿cuáles fueron las primeras impresiones que tenían? Porque las conocemos de cerca. Por el año 2006-2007 yo escuché por primera vez esta modalidad de hacer escuela en casa. Y específicamente escuché de que ustedes lo hacían, de que Dani y Silvia Baker
habían hecho eso con sus hijos y que lo seguían haciendo. Primero en Argentina, y en ese momento ustedes estaban en Estados Unidos todavía, ¿no es cierto? Sí, ese año volvimos, pero ya todavía estábamos en Estados Unidos. Bueno, mi primera reacción es, ¡qué locura! Están todos locos. Fue mi primerísima reacción. ¿Qué es esto de sacar a los chicos de la escuela? ¿Viste? Me pareció tan raro. No teníamos, aquí en Argentina no tenemos mucha cultura de eso. En otros países está instalado desde hace años. Pero acá ni siquiera habíamos escuchado. A borbotones me venían las preguntas que se nos hacen cada vez, hacen cada vez que hablamos de este tema. Y la sociabilización y la preparación académica de los padres y el conocimiento pedagógico para aplicar la enseñanza. Y así me venía a borbotones. ¿No es cierto que...? Sí. Elsa, ¿vos querés decir algo? ¿Qué pensabas vos? Sí, también. Que estaban también. locos ustedes. A mí me parecía toda una locura, pero yo creo que Dios tiene sus tiempos, y bueno, no sé si querés decir algo más del tiempo anterior a... No. Claro, que Dios tiene sus tiempos, y cuando llegaron ustedes a nuestras vidas, que no fue en ese año, nos conocíamos, pero no estábamos tan cerca, yo creo que fue el tiempo justo de Dios, porque es como que estalló una bomba, y era en el momento necesario. Era como que habíamos llegado a un punto que necesitábamos algo, sin saber bien qué era, y era darle esto a los chicos que teníamos en la congregación y en las familias que cuidábamos. Y así que estamos tan agradecidos a Dios por eso, porque ustedes fueron la luz que iluminó nuestros caminos. Y nosotros lo único que hicimos fue decirles, está bien, háganlo, es esto de Dios. Y bueno, yo ya había perdido el poder hacerlo con mis hijos, pero apoyamos muchísimo a todos porque nos encantó, nos pareció que era genial y que se podía hacer. Y ya para la época, Elsa y Daniel, para la época del 2006, nosotros ya llevábamos, ¿cuánto? 15 años más o menos, haciendo esto en casa, ¿no? Y lo hacíamos en silencio, no queríamos de ninguna manera influenciar a nadie, o sea, si alguien nos preguntaba, con mucha humildad respondíamos, pero nunca lo tomamos como un tema que había que predicar, ni enseñarle a nadie, ni era una doctrina, así que... digo esto porque el tema no surge porque nosotros tratábamos de convencerlos a ustedes. No. Me gustaría explicar cómo se fue desarrollando. La primera impresión fue malísima. También quiero decir que a ustedes no los conocimos ahora. Yo a Danny Baker lo conozco cuando tenía 10 años. Así claro. Que, Claro. Y cuando nosotros vinimos de la luna de miel, en el año 73, y fuimos a un encuentro a la casa de tu papá, de Iván, conocimos a los papás de Silvia, que era en abril, cumplían aniversario de bodas, y había un ramo de flores, así que supongo que vos también tendrías, no sé, 10 años, 9 años, algo así. 8 años. Sí. Bueno, pero bueno, los caminos fueron distintos hasta que Dios nos unió. Cuando yo supe de esta modalidad y todo lo demás, empezaron a suceder cosas en mi vida también, que fueron cambiando mi manera de pensar. Yo creo que fue toda una obra del Espíritu Santo. Estoy convencido de eso. Las primeras cosas que comenzaron a suceder era tuve que empezar a atender pedidos de consejos de muchas familias por problemas en los chicos en el colegio. Y a mí algunas cosas me extrañaban y me escandalizaban, porque yo nunca las había vivido, cosas semejantes. Había chicos muy rebeldes que seguían las conductas de otros, había chicos que aparecían con palabras que jamás habían oído en su casa, con malas palabras.
peor que eso, conceptos cerrados que nada tiene que ver con lo que las familias entendían y lo que la Escritura enseña, lo que nosotros seguimos. Llegó también problemas con el contenido de la enseñanza, que va en contra también de lo que Dios dice. Me acuerdo que lo peor que tuvimos que atender, estoy hablando de un proceso del 2007 al 2010 casi, un chico que tenía 10 años, iba a cumplir 11, y había visto en el colegio, en el teléfono, en el celular de un compañero, había visto pornografía. Entonces ya conocía eso, los padres estaban más que preocupados. Cuando comenzamos a hacer escuela en casa, a los pocos meses, al año, a los 2 años, comenzaron a aparecer, depende de la edad de los chicos, situaciones que habían vivido en el colegio que nunca se habían animado a contar. Y acá de paso agrego un bocadillo. Qué lejos que estaban los padres de los hijos y los hijos de los padres. Aún situaciones de bullying, de desprecio, de discriminación, el mayor contra el menor, de peleas y de situaciones, y los hijos no lo decían. Entonces todo esto fue trabajando en mi cabeza y yo dije, pero estamos equivocados de verdad, porque yo estoy escandalizado porque tengo en mi mente una escuela que ya no existe. Estamos frente a otra escuela. Ni siquiera la escuela que vivieron mis hijos ha sido así. Claro. Entonces comenzamos a pensar seriamente si esto era o no era de Dios. Entonces hubo una situación puntual, quizás hubo 2, pero la principal. Estábamos dando una charla sobre la crianza de los hijos a una cantidad de matrimonios, no me acuerdo cuántos serían, pero eran muchos. Era creo que de 0 a 8, de 0 a 5, no me acuerdo bien, pero había un rango de padres que tenían hijos en esa edad. Yo ya tenía esta carga, ya veía el desastre que había, que se estaba produciendo, la carga que tenían algunos padres, y en medio de la charla, antes que hiciéramos un break, un tiempo para tomar un mate y algo y después seguir, justo antes yo digo, y no sé si ante lo que estamos viendo, un ataque de un sistema que se llama mundo, que nos quiere invadir, que quiere invadir la iglesia, cuando la iglesia está llamada para hacer luz en el mundo y no para traer las tinieblas del mundo. No sé si vamos a tener que pensar en hacer lo que algunos hacen, y ahí te mencioné a vos, de educar a sus hijos en su hogar, una educación integral, no solamente la parte científica, la parte de las materias, sino también la parte espiritual. Pero hice una mención así muy, muy escueta, muy sencilla, y seguí dando otros puntos. ¿Qué pasó? Dijimos, interrumpimos aquí, nos tomamos 20 minutos y seguimos. Miren, un malón, no sé, Martín Fierro creo que describe lo que es un malón. Como un malón, la gente se vino así contra mí. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Viste? ¿Y qué era? ¿Qué es eso? ¿Cuándo empezamos? Eso es lo que necesitamos. Una bomba. Estamos desesperados. Algo hay que hacer. Es cierto. Y yo dije, perdón, yo hablé casi 1 hora y ninguno de esos temas les interesó demasiado. Y esto bueno, ahí tomamos conciencia de la realidad de lo que estaba pasando. ¿Y por qué una bomba? No porque nosotros enseñamos esto, ni creemos que hay que enseñarlo como una doctrina. Nosotros tenemos familias que o no pueden o no quieren y son miembros de la congregación tan amados y tan atendidos como todos.
Pero ¿por qué fue una bomba? Porque los padres eran los que estaban Claro. desesperados. Claro. Los padres eran los que buscaban una solución, porque no sabían cómo tratar este problema con sus hijos. Una de las cosas que también me empezó a convencer es que comencé, Dani, a leer artículos en los periódicos, los principales de Argentina, sobre peleas en los colegios, bullying, bueno, muchas cosas. Inclusive me acuerdo de un artículo que hablaba sobre los cambios que hay de un año para otro, que el sistema polimodal, que después vuelve al secundario, que después es hasta noveno, que después... Y la confusión que traía, que algunas provincias lo hacían, otros no, bueno, pero eso es lo de menos. Yo digo, lo demás es la otra contaminación que los padres nos planteaban. Queremos que nuestros hijos sigan a Cristo, y la realidad es que lo están catequizando para el otro lado. Bueno, vos sabés que soy pastor y tengo labia para mucho, así que mejor que me interrumpa. Es lo que queríamos escuchar, este relato es lo que queremos escuchar, es lo que necesitan escuchar también los líderes y pastores que están viendo que esto les está ocurriendo frente a ellos y no saben cómo reaccionar, ¿no? No saben si frenarlo. Sí, dale. Que quiero ayudar al que capaz que es pastor y ya es un poco grande de edad, que también hay que ubicarse en el tiempo. Repetí que se cortó un cachitito, repetí de vuelta la pregunta, lo que ibas a decir. Que me gustaría decir algo para ayudar a pensar, sí, y que si somos mayores no sea una traba y nos tenemos que ubicar en el tiempo. Porque ustedes piensen que cuando yo crié a mis hijos no había celulares. Claro. ¿Entendés? En este tiempo corto, si se quiere, ha evolucionado tanto la tecnología y todo, que a veces cuando uno ya es grande, te cuesta entender qué es lo que está pasando con los chicos. Entonces, creo que eso nos ayuda a pensar que no nos tenemos que quedar en lo que nos pasó a nosotros. Claro. No había celulares, y eso, imagínate un mundo sin celular. Bueno, esa es justamente, Elsa es una había reglas de conducta, había otro respeto, había otro trato con las maestras, no sé, que ahora no existe nada de eso, pero para que se ubiquen en qué época nosotros criamos, y después, bueno, al estar tanto con la gente, era como que vivíamos esta situación también, ¿no? Me gustaría decir, Dani... Un segundito, sin salir de este tema, porque justo están haciendo preguntas en YouTube, y acá hay dos preguntas que están conectadas, y es, ¿qué le dirían al que piensa que si sacamos los chicos de la escuela no van a hacer luz en la escuela? No van a poder crear anticuerpos. No van a madurar. No van a madurar frente al bullying, frente a esas cosas que ocurren. No correspondería que lo sufrieran, no correspondería que ellos vivieran todo eso. Esa es la pregunta. Sí, es una pregunta muy frecuente esa. Yo creo que tenemos que pesar un poco lo que pasa en la vida de un chico de 5, 6, 7 años, cómo queremos que sea luz y se defienda en un ambiente tan hostil, donde nadie quiere ser el patito feo. Yo en uno de los congresos que hicimos, yo conté una experiencia, aún que no viví nada de esto, pero tenía 13 años, o 12 para 13, empecé primer año, y en una rueda, que éramos 8, uno de los que repetía por tercera vez, así que era mucho más grande que nosotros, sacó un paquete de cigarrillo y nos empezó a ofrecer a cada uno fumar, y cada uno agarraba, y cuando llega a mí, que vengo de un hogar cristiano y evangélico de toda la vida, yo digo, no, yo no quiero, realmente no quería. Y entonces él me dice, el que no fuma es un maricón. Así de sencillo y así de cruel. ¿Y qué hace un chico
de 13 años, 12 años o menor ante lo que todos hacen. Porque estamos frente a lo que Pablo dice, la corriente de este mundo. Hay un estilo de vida contrario a Dios que es como una corriente. Como todos hacen lo mismo, creemos que es lo normal, queremos que es lo lógico, creemos que está bien, y es como un río torrentoso que arrastra todo. Entonces, es muy difícil. Yo creo que puedo contestar con el otro shock que yo recibí cuando fui a Brasil, y hablando con uno de los pastores del interior de Brasil, así de la nada me dice, sí, porque yo saqué a mis hijos de la escuela. Yo ya venía con mi cabeza totalmente abierta, estallada, con todo lo que conocía, lo que estaba pasando. Le dije, me interesa muchísimo que me digas eso. Entonces, la cosa era así. Él empezó a notar que sus hijos de 10 y 8 años, creo que una nena y un varón, llegaban a casa con ideas totalmente raras, diferentes, con conceptos, fuera de lo que él enseñaba con su esposa y de lo que se vive en la iglesia y lo que dice la palabra. Entonces él comenzó, preocupadísimo, a sentarse todos los días, a tomar la leche con ellos y a dedicar a escucharlos y después a corregirlos. No, eso no es así. Acá está lo que dice la palabra, acá está lo que dijo Jesús, acá está lo que manda. Y al otro día lo mismo, digámoslo de una forma más porteña o argentina, había que descontaminarlos. Todos los días había que descontaminarlos de la contaminación que traían de 6 horas, 7 de colegio. Y así era todos los días y cada vez era peor. Y orando, me dijo él, Dios le dijo, ¿cómo es esto? A la mañana los mandás para que lo contaminen todo el día y a la tarde los descontaminás para mandarlos después al otro día, a la mañana de nuevo para que los contamine, para que después a la tarde... Y él dijo, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué locura! Ahora, los que hacen esa pregunta yo les quiero contestar muy simple. Eduquemos a nuestros hijos en los caminos del Señor, que nuestros hijos sientan que nuestros corazones, el corazón de los padres están volcados hacia ellos, que junto con la matemática, no sé, no conozco cómo llaman las materias ahora, la geografía, lo académico, la lengua, todo lo que sea, enseñamos la palabra, enseñamos los valores del reino. Y cuando tienen 17, 18 años, no solamente pueden ir a la facultad a hacer luz y a revolucionar, como tenemos testimonios, sino que lo podemos mandar de misionero a China, a África o a donde sea, porque están llenos de Cristo, están llenos de la verdad de Dios, y los mejores años, los años que necesitan ser formados, se formaron en un ambiente espiritual, aprendieron matemática después de haberse levantado, porque hay que tener orden y todo lo demás, como ustedes nos enseñaron, de haber orado, de haber leído la palabra, de haber estudiado un versículo de memoria, y entonces en ese ambiente espiritual ellos van creciendo. Y cuando tienen que salir, están totalmente preparados. Pero yo no puedo mandar a un chico de 5 años al jardín a que cuando aparezca algunas cosas rarísimas que están apareciendo, él se pare arriba de la mesita y diga, de ninguna manera, esa no es la costumbre del reino de Dios. Y predique acerca de Juan 3. No sé, yo no entiendo esa mentalidad, que me disculpen los que opinan distinto. Podríamos decir, Daniel, que no cuestionamos que los anticuerpos los tienen que lograr, pero hay un tiempo para cada cosa. Y ahí tiene que estar primero afirmado en la fe, afirmado y formado en la verdad, para poder salir y enfrentarse. O sea, la realidad es que las estadísticas de quienes hacen educación en casa y luego salen
al mundo universitario, la estadística en cuanto al éxito de permanecer en la fe es abrumadoramente superior, y después tienen toda una vida larga de testimonio para dar. En cambio, las estadísticas de lo que está pasando hoy con los chicos que se quedan en la escuela y después salen a la universidad, es que la mayoría pierde la fe. Es decir, no, esa teoría de que ganan los anticuerpos no se está dando en la práctica, ¿no? Una de las cosas vos me habías comentado, Daniel, una estadística de Dobson. Sí, de Dobson. Una de las cosas que me llamó la atención también, son todos hitos de este cambio que yo personalmente lo tomo, y gracias a Dios hay otros pastores, líderes y padres muchísimos, lo tomamos como un avivamiento del Espíritu Santo. Y lo voy a decir por qué, en qué me baso en pensar así. Leí las estadísticas. En Estados Unidos se hace estadística para todo, acá no hay tantas, cuántas veces se pestanea por hora, así. Y este hombre decía que había una tristísima estadística, que los adolescentes en las iglesias, entre los 13 y los 16 años, que iban a la escuela normal, a la escuela en Estados Unidos, no sé cómo son las edades, perdían su fe, el 67% abandonaban la iglesia. Estaban en ese momento, que era el 2009, 2010, estaban con eso. Y que los que hacen educación en casa, los que están con este sistema, él no estaba defendiendo esto, estaba hablando de otra cosa, pero me llamó la atención, solamente un 4% pierde la fe o niega el reino de Dios. Los demás permanecen en la iglesia, y no solamente permanecen en la iglesia, sino que son los líderes de los jóvenes y los que más, con más fidelidad, están convencidos de la fe. Entonces esa estadística, bueno... Es tremendo, es así. Tremendo. Hoy te diría que las cifras son todavía más contrastantes, ¿no? La última vez que yo estuve en una charla de ministros en Estados Unidos, estaban arriba del 90% de jóvenes que se pierden y que muy difícilmente vuelven al Señor, ¿no? Criados en familias cristianas, no estamos hablando de chicos que no tenían padres cristianos. Entonces, es para tomar nota, ¿no? Me gustaría, Dani, Silvia antes me habló de cómo restar mundo y cómo sumar. Me encantaría que nos hables de eso. Sí. Y hay un salmo que los salmos son muy preciosos. Los que conocemos las Escrituras, las leemos, nos deleitamos en cada salmo. Pero el Salmo 1 comienza así comienza el libro de los Salmos. Y lo voy a leer. Dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto está escrito 1000 años antes de Cristo. Esta frase, literalmente hoy, quiere decir: ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Esa es la expresión que usó el salmista. Ustedes imaginen, niños, niñas, adolescentes, preadolescentes, adolescentes, que comienzan el día con sus padres, con su madre, si está el padre, si es posible, leyendo, no sé, 15 minutos, 20 minutos, la Escritura, que está en un ambiente, como dije, espiritual, porque es muy importante no solamente decir saco al chico de la escuela porque es contaminante, si el hogar es contaminante. Obviamente tenemos que tener un hogar que responde a los objetivos del reino de Dios, que están en ese ambiente espiritual, que están aprendiendo valores que nacen de la Escritura, que se les está leyendo la Biblia. Y son
chicos y chicas y adolescentes que van creciendo hacia la juventud y que se cumple lo que dice este salmo. No anduvieron en consejo de malos. Ustedes no se imaginan los consejos que algunos chicos han recibido y están recibiendo en contacto con otros que no siguen nuestra fe. Ni estuvieron en camino de pecadores, ni hacen causa común con los que se burlan de Dios. Y así van creciendo año tras año. Y saben, a los 18 años, vuelvo a decir, pueden salir al mundo porque no están contaminados, están llenos de Dios. Y les quiero decir que ya la contaminación la traemos de fábrica, ¿eh? Hay que luchar contra un hombre pecador que todos tenemos adentro. Por eso hablamos de restar mundo. Totalmente. Ahora, no termina acá el Salmo. Quiero decir lo más importante. ¿Qué va a pasar con estos que no anduvieron en camino de pecadores, que no se sentaron? Dice, sino que en la ley de Jehová, literalmente en la palabra de Dios, está su delicia. Se deleitan. Y en su ley meditan de día y de noche. Porque la palabra de Dios va trabajando y el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. ¿Y qué va a pasar con ellos? Y acá usa una metáfora. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Acá hay un arroyito, hay agua continuamente, y acá está el árbol recibiendo en sus raíces todo lo que necesita, todos los nutrientes. Y esa es la vida de Cristo a través de la palabra, en el hogar, a través del consejo, a través de la oración, a través de ver a padres que hacen conforme a lo que enseñan. Ese es el arroyo que corre. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que cada cosa la hace a su tiempo conforme a la voluntad de Dios. Y su hoja no cae, van a ser siempre personas frescas, personas que no se les seca el alma, sino que al contrario, estar cerca de ellos es un deleite. Y miren cómo termina. Y todo lo que hacen prosperará. Van a seguir la carrera que tienen que seguir, porque saben orar. En esas carreras van a saber lo que está bien y lo que está mal. Van a conseguir esposo o esposa conforme a la voluntad de Dios. Van a tener hijos que también van a poder ellos enseñar. Van a ser prósperos en la parte material. Escúchenme, van a tener nietos y quizás bisnietos y van a dar gracias a Dios. ¿Por quién? Por papá y por mamá que se sacrificaron, que renunciaron, porque esto de escuela en casa significa renunciamiento y sacrificio. Van a dar gracias como damos gracias a nosotros, porque los padres de ellos se convirtieron, conocieron al Señor a los 18, 19, no sé, 16 años. Mi papá a los 18, jugando al fútbol, había uno que se iba en el segundo tiempo. Y decía, ¿dónde te vas? Porque nunca te quedás. Me acuerdo de que me lo contó muchas veces. No, yo voy a la iglesia, yo sigo a Cristo, yo conocí al Señor. Y mi papá dice, ¿te puedo acompañar? Y desde ese día que entró, que conoció al Señor, nunca más se apartó. Y en Él estábamos salvos. Por supuesto yo, mis hermanos y todos nuestros hijos y nuestros nietos, porque ya tenemos nietos tenemos nuestro nieto mayor que ya está bautizado y está siguiendo al Señor. Y estamos en Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que este es el destino que le espera a nuestros hijos si podemos criarlos en la amonestación y en la disciplina del Señor, como dice el apóstol Pablo.
Daniel y Elsa, los dos, la teoría está buena. Les dije un salmo hermoso, poético, y la palabra que dice es maravillosa. En la práctica, con estos 8 años que ustedes ven de cerca, este mover de familias que han vuelto sus hijos a la casa, ¿ya vieron que los indicadores, las estadísticas estas que ustedes mencionan, cómo se dieron en los cientos de chicos que ustedes ven de cerca? Esa es la pregunta del millón. Hay chicos que ya Me hablas arrancaron... de resultados. ¿Qué resultados vimos hasta ahora? Eso Claro, me resultados. ¿Tienen ya chicos que arrancaron la universidad, por ejemplo, que no perdieron la Claro. fe? Y bueno, el que vio el programa del lunes pasado lo vio a Nico. Claro. Nico está en la universidad y es un chico que está re preparado, terminó, que es un chico que está preparado para estar con cualquiera porque él sabe lo que quiere. Y como él te puedo nombrar a muchas chicas. Nosotros tenemos mucha experiencia en esto, que ya han terminado prácticamente la carrera, algunos tienen carreras más largas y la están haciendo. Muchos. Y en lo académico, porque ustedes, está muy bien que hagan un énfasis en lo espiritual, ¿vieron que lo académico se dejó de lado? ¿Vieron que los chicos, por ejemplo, dejaron de aprender, de pasar exámenes? ¿Qué resultados académicos vieron? No, aprenden mucho más que antes. Son chicos que saben leer, que saben comprender lo que leen, que eso es importantísimo. Los exámenes que les toman también son bastante exigentes y entonces tienen que rendir. Son chicos que van y rinden, así que no es que a nosotros le ponemos la nota o las madres le ponen la nota, no. Si no rinden, no pasan. Y son chicos que rinden en el Estado, con mamás que a veces no tienen demasiada preparación, pero salen adelante porque se ayudan una con la otra, no sé, y la necesidad te hace empezar a investigar, a empezar a buscar, y cuando una materia es muy difícil, se les hace, especialmente pienso en matemática, que hay temas que son muy difíciles, bueno, se contrata un profesor, se paga un profesor, pero todos los chicos estudian inglés, todos hacen deporte, todos estudian música. Elsa, ¿y son familias de alto poder adquisitivo? No, acá en San Miguel no. La mayoría son de clase media para abajo. Lo que pasa es que las mamás se las ingenian y de pronto consiguen todo lo que la municipalidad da. Por ejemplo, natación consiguen gratis, gimnasia artística hacen también, varias cosas así que aprenden, que usan de lo que da el gobierno. Otra cosa que tenemos acá, una profesora de inglés, muy buena profesora de inglés, un beso a Celeste, y otra hermana que sabe guitarra, es profesora de guitarra, Susi, y bueno, ella les enseña a todos, y bueno, muy bien. O sea, son chicos que salen muy preparados, muy preparados. Qué bueno, qué bueno. Quiero decir a todos los que nos están escuchando que no es ni fácil ni sencillo, que no baja un ángel del cielo todas las mañanas y educa a nuestros hijos, ni tienen una aureola. Las madres son para mí verdaderas mártires de Cristo, porque lo están haciendo por Cristo. Han renunciado económicamente las que trabajaban y han ajustado todos los gastos del hogar. Quiero decir que la experiencia que tenemos es que esas familias están más que bendecidas económicamente. Dios les dio y les dio en abundancia, porque Dios pesa los corazones, pero hay que levantarse temprano, hay que luchar con uno que está en sexto, otro en quinto, y así.
las cosas no salen automáticas. Vos decís si aprenden, yo les digo la medida que a mí más que me convencen. Hay que dar todo el año, en noviembre o en diciembre, junto, con maestros que mucho este sistema no les gusta, no les atrae. Pero hubo que hablar. Por ejemplo, preguntarle a una maestra que toma examen, que es maestra de un grado durante todo el año y después la asignan para tomar exámenes. ¿Sus alumnos podrían dar este examen todo a fin de año? Porque es muy distinto al que cursa. Claro. En una enseñanza 2 meses, se toma examen y después, chao, como decimos los argentinos, anda a cantar la Gardel. Después vienen otros 2 conceptos, pero otra cosa es llegar y dar todo el año. Y lo dan, y pasan, y eso me da la pauta de que realmente aprenden y aprenden los consejos. La otra cosa que quiero agregar, que dijo ella, que hay una sociabilización increíble, porque todos los padres que hacen escuela en casa se juntan, se asocian, se pasan los apuntes, las cosas que van descubriendo, algunas que tienen más capacidad para enseñar una cosa, juntan y enseñan. Los chicos juegan juntos, van juntos a escuela de fútbol, los varones, van juntos a natación, van juntos, si están... No es que están excluidos de la sociedad, no es que no puedan a otros cursos, a otros lugares, no es que no tienen roces con la sociedad. La peor sociabilización, a lo mejor me equivoco, pero lo leí de un sociólogo, nada que ver ahora con la Biblia, es poner a un chico de 5 años con un grupo que va a seguir con ese grupo hasta los 18, porque hacen jardín, primaria, secundaria. Claro. Si te sale bien el grupo, bueno, ganás. Si te sale mal, al piste perdiste. Y es la peor sociabilización. La mejor es tíos, abuelos, familiares, amigos, compañeros, abuelos. Sí. No hay nada como los nietos. Jugar con otros. La experiencia que tenemos es al revés. Chicos que eran retraídos, chicos con problemas de comunicarse con otros, están rompiendo todas esas barreras. Y damos gracias a Dios, de paso, si algunos padres me están viendo, por el esfuerzo que hacen. Además, quiero decir algo, que también hay varias mamás solas, sin los papás, porque los papás se fueron, no están, y sin embargo, acomodaron sus trabajos, acomodaron toda su vida para hacer escuela en casa. Madres solteras, ¿no? Bueno, sí, que el papá del chico no existe, y están haciéndolo, y lo están haciendo re bien. Así que también con mucho esfuerzo, todo es mucho esfuerzo, todo es renunciar a la comodidad de uno. Pero bueno, uno lo hace por amor a ellos y porque uno sabe lo que quiere de sus hijos. Perfecto. Ahora nos quedan solamente 10 minutos. Me gustaría que los dos piensen en que algunos de los que están mirando son pastores y líderes que están como ustedes estaban en el año 2006. Diríjanse a ellos, por favor. Díganles algo a ellos. La primera cosa que le quiero decir a los pastores y líderes es que la responsabilidad de velar por el rebaño, estoy leyéndolo, porque me vine preparado. La responsabilidad de velar por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo nos puso, así dice Pablo en Hechos 19 o 20, incluye conocer el estado de las familias. No es predicar sermones los domingos. Saber el estado de las ovejas, qué es lo que está pasando, y los peligros reales
que la sociedad presenta para apartarlos de la verdad. Esa es nuestra obligación delante de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice que vamos a dar cuenta a Dios por nuestro ministerio pastoral. Somos miembros del cuerpo, cada miembro tiene una función, nosotros tenemos esta función y cada miembro del cuerpo tiene que funcionar bien, los riñones tienen que funcionar bien, el hígado tiene que funcionar, y los pastores que tenemos esta parte, esta responsabilidad de sobrever, de velar, lo tenemos que hacer bien. Ahora, yo quisiera pedirles que no hagan como hice yo, porque no podemos rechazar de plano y sin un sincero análisis este tema. Aunque no estemos de acuerdo, creo que yo estoy convencido que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia en esta hora crucial. ¿Por qué dije que es un avivamiento? Porque los padres que están pidiendo, o que están queriendo, o que están haciendo esto, no están diciendo es más cómodo, dormimos hasta las 11, no tenemos obligaciones, esto es viva la pepa porque estamos viviendo una sociedad que piensa así, el menor esfuerzo, los mayores placeres. No, están pidiendo de cambiar su estilo de vida, de bajar sus ingresos, están pidiendo un esfuerzo a las madres preparando programas, estudiando primero ellas, porque les digo que esto subió todo el nivel, aún el nivel espiritual. Los padres ejerciendo su sacerdocio, sabiendo y ayudando, también involucrados en la educación de sus hijos. Entonces, los pastores tenemos que pensar, epa, esta gente quiere ser más consagrada, quiere salvar a su familia y a ellos mismos. Les voy a dar un testimonio, el que más me gustó, de un padre que me dijo, recién ahora entiendo que mi corazón está volcado hacia mis hijos. Que se cumple lo que Malaquías dice sobre el ministerio de Juan el Bautista, que hará volver el corazón de los padres a los hijos. Yo no conocía a mis hijos, no los conocía. No sabía cuáles eran los gustos, cuáles eran las materias que más, si eran materias, si eran matemáticas, si eran materias de lengua, si era arte, no sabía. Y los que empezaron a hacer. Entonces los pastores tenemos la obligación de investigar, de escuchar las inquietudes y las dificultades que están enfrentando varias familias. No se puede salir con versículos como, y tienen que ser luz, tienen que aprender, tienen que madurar en el mundo. No, tenemos que pensar que hay muchísimos otros versículos del apóstol Pablo, diciendo, salid en medio de ellos, y no toquen, no hagan como ellos. Y el apóstol Pablo, porque eso es del Antiguo Testamento, me puede decir alguien, pero el apóstol Pablo, en 2 Corintios, lo trae al Nuevo Testamento, y lo aplica a la iglesia, y agrega, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, porque dice, salid en medio de ellos, no toquen, no hagan como ellos, y yo seré para vosotros Dios y Padre, y ustedes serán mis hijos, mi pueblo. Y Pablo dice, así que teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Yo quiero preguntarle, ¿cómo hace un chico que hoy se está viviendo lo que se está viviendo para no contaminarse? ¿Cómo hacemos para limpiarlo? Limpiémonos, dice Pablo, de toda contaminación, de espíritu y de carne. Las dos cosas se contaminan, perfeccionando la santidad en el poder de Dios. Tenemos que considerar, amados hermanos, que las familias que han dado este paso no están buscando su bienestar, ni su comodidad, sino por el contrario, en medio de gran esfuerzo y de muchas dificultades, han decidido asumir la educación integral de sus hijos en casa. Y sobre esto tienen que enfrentar la oposición de los que deberían ayudar y aconsejar
por la buena acción que están queriendo hacer? ¿Podemos los pastores pedir algo mejor que esto? Que haya padres en la casa del Señor desarrollando su sacerdocio, asumiendo la responsabilidad total sobre la vida de sus hijos y formándolos para el Señor. ¿Hay algo más glorioso que eso? No sé. Por eso digo que es un avivamiento. Alguna vez nos han preguntado si todo esto tiene base bíblica. Termino con esto porque nos queda poco tiempo, ¿no, Dani? Nos quedan 6 minutos, 5 minutos. ¿Cuánto? 5. Bueno, alguna vez nos han preguntado si todo esto que decimos tiene base bíblica. Y yo digo sí, de Génesis a Apocalipsis. Porque ya en el pueblo de Israel, esto que yo les doy hoy, esta palabra, esta enseñanza, esta ley, se las enseñarás a tus hijos, las repetirás cuando entres, cuando salgas, las pondrás en los dinteles, lo dirás a la mañana, lo dirás a la tarde, todo el tiempo, y ellos a los hijos de ellos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Desde el Antiguo Testamento todo nos grita que tenemos que consagrarnos a Dios y tenemos que, en los años de la formación, que se pone el cimiento para que la casa después no se caiga frente a las dificultades y a las locuras que están viniendo contra Dios, porque muchas de las cosas que estamos viendo no es contra nosotros, es contra Dios, es un problema con Dios y con lo que Dios dice. Entonces, el apóstol Pablo recién acabo de decir un versículo, que tenemos que limpiarnos de la contaminación. Si hay algo que nos anima día a día, después de 7, 8 años, es ver los testimonios de los padres y el resultado de este esfuerzo, y ver a tantos jóvenes que fueron educados en distintos momentos y que hoy son jóvenes que están siguiendo al Señor, que están discipulando a otros, que están siendo una bendición ellos para la iglesia y están ejerciendo el sacerdocio de ellos sobre otros. También nos emociona ver a niños de 12, estoy hablando, de 2 años, 3 años, 4 años, aprendiendo los versículos, junto con eso las letras, junto con eso identificar colores, identificar formas, depende de la edad. Gracias a Dios tenemos muchas maestras jardineras, maestras que orientan a otras de cómo enseñar. Y disculpen, pero a mí me emociona saber que en la ley del Señor va a estar la delicia de estos chicos y que todo lo que hagan prosperará. Todo lo que hagan prosperará. Y prosperar no es tener un coche de último modelo, la última computadora, el último celular. Eso no es prosperar. Prosperar es la prosperidad del alma, es amar al prójimo, es saber perdonar, es saber aconsejar, consolar, es saber enseñar a otros. Y yo creo que Dios los va a prosperar. Le dejo a mi esposo los últimos 2 minutos. Yo ahora tengo que reducirme. No, nada, quiero decirles una sola cosa para las esposas de los pastores, que es fundamental para una congregación o para familias que quieren hacer esto, que uno se comporte como mamá, apoyándolas, animándolas, orando por ellas y metiéndose a decirles, miren, me parece que esto va a facilitar más el trabajo de ustedes en la organización, en la prolijidad, en el levantarse temprano. Bueno, yo soy bastante molesta con eso, con tener un orden creo que las molesté demasiado, pero después se acomodó todo mejor, pero yo creo que lo que necesitan es el apoyo nuestro. El decirle, está bien, háganlo, van a poder. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que maravilloso
Daniel, Elsa. Y la verdad que hemos sido testigos estos 8 años, ¿no? De todo el fruto que han tenido, de todo ese apoyo, ese amor que ustedes han dedicado. Ya se está viendo un fruto maravilloso, ¿eh? Así que súper agradecidos al Señor, ¿eh? Por sus vidas. Un minuto quiero nada más, un minuto más. Dale. ¿Sí? En medio de toda esa búsqueda que Dios nos hablaba, que orábamos, que no sabíamos qué hacer, que el Espíritu Santo nos fue convenciendo, en una oportunidad, pensando en esto, orando, yo tuve como no puedo decir que es una visión, pero tuve una impresión muy fuerte en mi espíritu. Me imaginé abriendo un padre la puerta del dormitorio de su hijo, y el chico está ahí durmiendo en la cama, y él ve que debajo hay un tigre. Se le ve la cola al tigre, se le ve una pata, no sabe cómo, pero está ahí. Y el padre piensa, ¿qué hago? Porque yo no tengo otra habitación para este chico. ¿Y a dónde lo voy a poner? Si lo saco de esta habitación, está bien, es un tigre, pero bueno, él tendrá que aprender a luchar con el tigre. Y eso me terminó de convencer. Yo entendí que era Dios que me estaba diciendo, hermano, lo que tenés que hacer es agarrar al chico, sacarlo y cerrar la puerta, claro. Llamar a los bomberos, no sé lo que vas a hacer, pero te lo tenés que salvar en primer lugar. Bueno. Y los chicos están pidiendo esa salvación a los padres. Sí. Bueno, esto, no les cobro nada por esto, no paso ofrenda hoy. Bueno, de hecho, tengo que ser honesto, había una de las preguntas acerca de ese tigre que querían recordar esa experiencia que vos habías tenido. Y la dijiste sin, pero no te la quería traer porque se nos alargaba el tiempo, pero se dio. Estamos de vuelta el lunes que viene. Siguen testimonios de familias que están haciendo escuela en casa. Vamos a entrar en una etapa donde vamos a hablar sobre diferentes encuadres familiares que están haciendo desde hace tiempo escuela en casa y cómo lo están haciendo, ¿no? Entramos en una etapa, como dijimos, desde hace ya 2 o 3 lunes, bien práctica, pero vamos a empezar a tomar situaciones específicas que no son típicas, que no son las de todos los días, que han tenido éxito, que han practicado escuela en casa por años y que ya sus hijos han terminado o están a punto de terminar y lo han hecho exitosamente, a pesar de que cualquiera de nosotros no hubiera pensado que eso era posible, ¿no? Así que estamos entrando en esa etapa. Les recuerdo que estos videos van a seguir en YouTube, a pesar de que termine el vivo, van a estar guardados. También les recuerdo que tenemos un sitio que se llama lafamiliacristiana.org. En ese sitio estamos poniendo todo el material referente a la familia. Todo lo que tiene que ver con escuela en casa también va a estar ahí. Y tenemos el canal de YouTube, también La Familia Cristiana, para que por favor se suscriban, y si hay videos nuevos, porque estamos empezando a recibir videos de familias que están haciendo educación domiciliar o educación en casa, que si bien no van a estar en este encuadre de la reunión de los lunes, pero van a ser videos cortos con consejos de madres y de padres que van a estar específicamente y exclusivamente en el canal de YouTube de La Familia Cristiana. Así que visiten ese sitio, visiten ese canal, suscríbanse para que podamos aumentar la base de suscriptores que tiene ese canal y podamos de esa manera ser vivos directamente desde ese canal, que es el objetivo que tenemos. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por estar este lunes, Daniel, Elsa, muy agradecidos. Feliz cumple, Elsa. Feliz cumple, Elsa. Gracias por estar en tu día con nosotros y siempre ahí sirviendo a los demás. Nosotros tenemos que decir, de Yapa lo digo, que hasta que ustedes no tuvieron la visión esta que ustedes están relatando, nosotros en ningún lugar de los que fuimos vimos la explosión de familias que se pusieron a hacer escuela en casa. Dios los ha usado a ustedes muy particularmente, y me parece muy importante que hayan podido dar su perspectiva en esta breve charla para quienes están viendo este movimiento loco en sus iglesias y no saben qué hacer. Así que muchas gracias, Daniel, Elsa, y gracias a todos por estar viniendo estos lunes.
Un abrazo Gracias para a todos. ustedes. Gracias. Gracias por invitarnos.